Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos una vez más a este episodio tan interesante. Considero que es un tema súper importante, que parece mentira, pero nos cuesta muchísimo poder implementarlo, y es el tema de límites. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros seguidores, espero que se encuentren muy bien y efectivamente hoy vamos a tratar un tema muy importante en la vida de todos nosotros. Bueno Camilo, yo creo que es un pensamiento bastante común. Ser buena persona significa tener que aguantar todo. Si no cumplo las expectativas de otra persona o si no hago lo que mi mamá me pide, lo que mi abuela me pide, estoy siendo una mala persona. Y ahí entra una gran controversia y es ser bueno para todos es quizás ser infeliz por dentro. Pero para empezar, quisiera que definiéramos primero qué son los límites. Mi percepción de un límite es como una línea, diferencia hasta dónde podemos o hasta dónde permitimos llegar y a partir de ahí no pasar. O sea, si te pones a pensar, lo relaciono mucho, por ejemplo, con la puerta principal de mi casa. Esa puerta es la que le está diciendo a mi vecino, tú no puedes pasar de ahí. Es como la que está protegiendo mi espacio, mi hogar. Entonces, en este caso, los límites que yo planteo en mi vida serían básicamente para protegerme a mí misma. Bueno, este tema es muy amplio. Los límites son, como tú lo dices, nuestra forma de protegernos, proteger nuestro interior, pero ¿qué protegemos? Evidentemente, nuestra integridad, nuestro bienestar, nuestra satisfacción. Y a través de los límites nosotros podemos comunicarle a los demás nuestras expectativas, nuestros deseos, también nuestras necesidades y cómo queremos ser tratados. Por eso es tan importante que nosotros sepamos poner los límites, incluso que identifiquemos cuáles son nuestros límites primero, porque ellos van a definir qué es lo máximo que nosotros estamos dispuestos a tolerar de algo o de alguien, hasta decir basta, me voy o ya no quiero más esto en mi vida. Los límites son esencialmente físicos, mentales y emocionales. Los físicos generalmente tienden a todo nuestro espacio personal, hacia nuestra privacidad. Los emocionales pues van enfocados a cuidar nuestras relaciones de amistades, amorosas, familiares y cómo a raíz de esto protegemos nuestros sentimientos, y las mentales o cognitivas ya van más hacia nuestra exposición a redes sociales, noticias, al ambiente o a diferentes espacios y hasta donde nosotros permitimos que permee todo el entorno nuestra cognición o nuestra mente. Por eso que como tú definías los límites como una línea, es eso, como una línea fronteriza. Como, ok, desde aquí en adelante nadie puede entrar en mi territorio porque estoy cuidándome, estoy protegiendo todo lo que me pueda hacer vulnerable. No tener claridad sobre los límites puede hacer que nos sintamos en algún punto abrumados o agobiados porque, por ejemplo, una persona que no tiene límites claros suele decirle que sí a todo aun cuando no quiera hacerlo, aun cuando por dentro sus emociones, su mente, sus pensamientos, todo está diciendo di que no, no lo quieres hacer, y cede ante la presión social porque simplemente no tiene sus límites claros. Entonces es muy importante hacerlo por eso. También puedes terminar inmerso en situaciones difíciles o tóxicas por no aprender a decir que no. El saber decir que no no es solo ante un favor, ante una petición, sino ante cosas que están sucediendo en mi vida. Por ejemplo, con una pareja tóxica, tú decides hasta qué punto permites o no que esa persona esté en tu vida. Y entonces el decir que no es basta, me voy, yo no quiero tolerar más esto en mi entorno, en mi cotidianidad, entonces me voy. Pero ¿cómo vas a saber qué estás dispuesto a permitir o no? Depende mucho de qué tanto te conoces y los límites que tú mismo tienes claro. Y considero que tú decides con quién pasar el tiempo, a quién contestarle en teléfono, a quién dedicarle un espacio de tu vida. Tú decides qué dejas entrar en tu vida, en tu espacio personal y qué no.
Y a partir de ahí, pienso que los límites van a funcionar un poco como un filtro. Si quizás nunca los has implementado y empiezas a implementarlos, se va a notar como muchas personas se empiezan a alejar de ti, o no les va a gustar que tú pongas como ciertas reglas porque simplemente se estaban beneficiando de ti, o personas que en realidad no respetan tus decisiones individuales o no son justas contigo. A partir de ahí, de esos criterios y de esas, digamos, normas internas que te creas, tú planteas en realidad cómo quieres que los demás te traten a ti. Quiero decir que los límites son para ti, los límites son para uno mismo, no son para los demás. No quiere decir necesito que haga esto por mí. Lo que indican en realidad es que tú no vas a permitir que pasen de esa línea. Y con esto hay algo que he leído, y es que muchas veces implementamos estos límites desde el ego, porque muchas veces cuando implementamos límites estamos intentando controlar o manejar esa percepción que los demás tienen de uno mismo. Y como sabemos, el ego es como querer ser reconocido o querer tener la razón o ser más importante que los demás. Muchas veces encontramos, no voy a poner el límite o voy a poner el límite, se puede ver en las dos situaciones, porque me quiero sentir importante o porque necesito que vean mi valor. Básicamente siento que tienen que ver mucho con el ego, porque los límites delimitan nuestra identidad y definen nuestra forma de ser ante los demás. Esto que acabas de decir es importante, sobre todo cuando no ponemos límites. Tú hablabas de cuando uno empieza a poner límites, se empieza a notar, las personas empiezan a percibirlo y algunos empiezan a alejarse. Y resulta que es que cuando las personas no tienen límites claros, son percibidas como muy endebles, como muy manipulables, de alguna u otra forma pasivas, indecisas. Entonces, cuando una persona así hace conciencia de que se está fallando a sí misma y empieza a reconocer qué es lo que quiere, empieza a darse su valor y empieza a poner esos límites y empieza a actuar en pro de ello, las personas indiscutiblemente empezarán a alejarse, porque será percibida como: ok, has tenido un cambio gigantesco, ya no eres la misma de antes, ya no se te puede hablar, ya te pido un favor y no lo haces. Y realmente lo que esta persona empezó a hacer fue a poner límites y a dejar de que los demás tuviesen control sobre su tiempo, sobre su vida, sobre sus decisiones. Empezó a empoderarse de sí misma. Entonces, indiscutiblemente, el tema de los límites tiene una repercusión, como bien se dice, a nivel físico, emocional y mental, porque es que con una sola cosa que tú empieces a hacer va a tener una implicación en esos tres conceptos en ti. Camila, ahora que lo recuerdo, tú estabas hablando de relaciones un poco tóxicas, ¿no? Y quiero hacer énfasis en que hay personas que dan su opinión sin que se la pidamos. Dan su opinión porque consideran que su opinión es muy importante. Personas que, por ejemplo, disfrazan una agresión en forma de gracia, en forma de chiste. O personas, por ejemplo, que tienen esa necesidad de sobresalir, pero que al mismo tiempo te hunden con tal de sobresalir. Ahora que estás hablando de este tema de la toxicidad y las relaciones, hay algo que quiero hacer claridad, y es el tema de cómo podemos nosotros empezar a ceder en nuestros propios límites. Incluso hay límites flexibles y hay límites que indiscutiblemente son inflexibles. Por ejemplo, tú tienes límites en las relaciones de pareja y no permites que las personas lo pasen, pero estás enamorada o enamorado y tu pareja pasó ese límite. Y tú, en tu infinito amor, dices como: ok, te lo paso. Seguramente tu pareja puede que intente revisar a futuro si puede o no volver a pasar ese límite. Por ejemplo, un límite como las mentiras. Y puede que intente pasar ese límite, y si se da cuenta que no tiene ninguna repercusión a la segunda vez, lo va a hacer descaradamente, porque se da cuenta que tú no tienes esa capacidad de mantenerte firme en tus decisiones y en los límites que tienes. Y eso, al fin y al cabo, es lo que genera es que te estés fallando constantemente. Por eso hay límites que sí pueden ser flexibles y hay otros límites que indiscutiblemente tienen que mantenerse a raya, precisamente para evitar
repercusiones mentales, emocionales, psicológicas, porque al fin y al cabo la única persona que se va a terminar viendo afectada eres tú. Con esto que tú acabas de decir, Camilo, pienso que es muy importante tener en cuenta dos conceptos. Primero sería el autoconocimiento. Y es súper importante tener muy claro nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros deseos, las fragilidades, saber conocer cuáles son esas debilidades, qué cosas puede hacer una persona que me duelan y no permitirlas. Pero considero que este es un proceso bastante, digamos, difícil. Es un proceso que no se nos da muy bien, que cuesta muchas veces poder identificar. Y para esto, de verdad considero 100% que se tiene que tomar ayuda profesional, psicólogo y un terapeuta, donde nos ayude a identificar todo este tipo de cosas. Porque digo, basado en qué voy a establecer mis límites si no sé qué es lo que quiero. ¿Cómo saber qué es aquello que me indigna y que no voy a permitir? Y claro, surgen muchísimas otras cosas, como por ejemplo, si he aprendido, si a mí desde pequeña me han enseñado que tengo que complacer a los demás, cueste lo que cueste, pues hago esto durante toda mi vida sin darme cuenta y sin medir las consecuencias que me puede traer complacer a los demás, pasar sobre mí, poner prioridades de otras personas por encima de las mías, sin medirme. Claro, esto totalmente inconsciente. Mire que en ese tema del reconocimiento de mis límites, de lo que quiero y no, de lo que estoy dispuesto o no a permitir, hay una serie de factores que sí me parece importante destacar. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando voy a entablar una relación de pareja, sí me gusta dejar muy claro que no estoy dispuesto a tolerar ningún tipo de maltrato y de grosería ni nada por el estilo. Y a veces también soy muy enfático en que no me gusta que eleven el tono de la voz. Entiéndase cuando ya va un poco como hacia los gritos. En ese orden de ideas, ahí puede haber un límite que puede ser flexible. Por ejemplo, no es lo mismo que en un altercado de una pareja normal, en un disgusto, se pueda llegar a elevar el tono de la conversación, sí, pero hay ciertas formas en las cuales uno dice como, ok, te estás pasando. Dentro de mi límite, a mí no me gusta que el tono de voz se eleve mucho. Y soy muy claro desde el inicio. En eso soy flexible en que, por ejemplo, lo puedo llegar a permitir una vez. Entiéndase que se eleve el tono de voz, no los gritos. Si hay gritos, la relación llega hasta ahí. Porque si yo estoy dispuesto a respetarte, lo mínimo que espero es el respeto de tu parte. Pero, por ejemplo, si hay un tono elevado de voz, pasa el momento e indiscutiblemente le voy a hacer saber a mi pareja que me disgustó, que no me siento cómodo con lo que acaba de pasar y le pediré de la forma más asertiva posible que no se vuelva a repetir. En dado caso que se repita, pues inmediatamente las cosas llegan hasta ahí porque son cosas que a mí no me gusta en absoluto que me falten al respeto porque yo estoy en la misma sintonía de no faltarte el respeto en absoluto. Entonces, no es flexible si me llegan a gritar, pero puede ser flexible si el tono de voz se eleva mucho, que hay diferencias significativas. Es flexible la primera vez, ya la segunda es límite y hasta ahí llega la situación. Y por ejemplo, tú, Juliet, ¿cuál es alguno de esos límites que pones en tu vida diaria o en tus relaciones? La contesto basada en este segundo concepto del que les quería hablar, autotraición. Realmente es una cuestión de honestidad. Los límites son cuestión de ser honestos conmigo misma para poder ser honesto con los demás. Es como, ¿por qué decir sí cuando en realidad quiero decir no? No me apetece. Eso crearía unas relaciones muchísimo más sanas. Tiene que ver mucho también con esa responsabilidad individual. Yo me hago responsable de mis cosas, siendo honesta conmigo. Me voy a responsabilizar de lo que yo puedo y de la misma manera no estoy esperando que alguien más se haga responsable de mis cosas. Créanme, no estoy esperando que si yo brindo ayuda, alguien más me ayude. Si yo estoy brindando de mi tiempo
de mi esfuerzo. No estoy esperando que otra persona venga y me brinde de ese tiempo y de ese esfuerzo que ella tiene. Entonces es un poco lo que venimos hablando, este concepto también de protegernos, hace parte de ser honestos con nosotros mismos y responsabilizarnos de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones. Cuando somos honestos con nosotros mismos, nos estamos liberando. Yo pienso que empieza a surgir una sensación de libertad. Porque si no estoy esperando nada de nadie o si no estoy comprometida en hacerle un favor a alguien, por ejemplo, a largo plazo esto me va a generar mucha tranquilidad. De no tengo por qué responsabilizarme de lo que le pase o de las consecuencias de no hacerle el favor a esta persona. Y esto me quitaría muchísimas expectativas, tanto de los demás como de expectativas propias de tengo que cumplir. Y por eso digo que bueno, que generaría relaciones muchísimo más sanas, porque sería como nuestra presentación. Cada persona puede identificar mis gustos o mi disponibilidad o mis valores en relación a lo que yo les estoy mostrando desde mi honestidad. Para responderte, Camilo, la pregunta, hoy justamente me ha pasado algo y con esta respuesta quiero decir, no todos los límites tienen que ser extremos y que los podemos implementar a diario. Hoy, por ejemplo, yo tengo una hora establecida para ir al gimnasio y tengo un tiempo determinado. Después de ir al gimnasio tengo un compromiso que no puedo mover. Eso como que me limita, ¿no? Tengo que hacer la rutina de tal hora a tal hora. Efectivamente, voy en compañía de otra persona. Esta persona se retrasa unos 15 minutos. Con lo cual, para mí, ya no es viable ir al gimnasio y quedarme con una rutina a medias. Entonces, establezco como el límite de si tú no puedes cumplir con la hora que acordamos, mejor no voy. Y ahí estoy demostrando mi límite, pero también estoy demostrando la consecuencia que tiene mi límite, porque siempre los límites van a traer una consecuencia. Y si no, no tendrían validez. Entonces, prefiero no ir al gimnasio porque si voy al gimnasio quedo mal a mí misma con la rutina a medias o quedo mal para asistir al compromiso que tenía después de ir al gimnasio. Y considero que esa decisión la tomé basada en lo que yo quería y lo que consideraba lo mejor para mí. Luego estaría, supongo que estresada o sentiría que me estaba fallando a mí misma por no terminar lo que quería hacer en el gimnasio. Efectivamente, todo lo que estamos hablando tiene unas implicaciones importantísimas en nosotros los seres humanos, y hay unas que hay que aclarar, hablarlas, porque en el fondo son lo que a muchas personas les imposibilita, les impide, los limita a poner límites. Una de esas cosas es el miedo al rechazo. Entonces son esas personas que todo el tiempo están diciendo que sí, que todo el tiempo están disponibles y sienten que si algún día dicen que no los van a volver a tener en cuenta o las personas los van a empezar a rechazar, y entonces por ese temor que tienen, indiscutiblemente empiezan a ceder ante todas las cosas, aun cuando no quieren. También el tema de la culpa, de la baja autoestima, todo eso tiene implicaciones importantes en el tema de los límites. En la medida que yo voy poniendo límites, que indiscutiblemente cuesta, voy a empezar a ganar autoestima porque voy a empezar a ganar valor como persona. Sí, Camilo, muchas personas vienen a permitir cosas que no quieren por miedo a quedarse solos, pero también quizás se debe a creencias que nos han instaurado, como de si no hago esto voy a parecer egoísta, o como no quiero parecer mala persona. También podría ser por darle más importancia a esos deseos ajenos que a los propios. Esto tiene que ver un poco con lo que hablaba hace un momento de crianza, que nos han brindado quizás esa creencia de complacer a los demás. Muchas veces también tiene que ver con el tema de dejarse llevar y actuar como un poco en piloto automático con amigos.
que vamos a tal lado y tú no quieres ir allá porque no te gusta el ambiente, porque no te sientes bien, porque quizás, no sé, hay gente que te hace sentir incómoda y tú dices, bueno, vamos, como que te dejas llevar por cumplir o como por estar con los demás. Y también muchas veces siento que no ponemos límites ante los demás, pero porque realmente no nos ponemos límites a nosotros mismos. Nos dejamos llevar siempre como por el deseo. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a poner límites a los demás si es que no sabemos hacerlo con nosotros mismos? Indiscutiblemente los primeros límites que tenemos que ponernos es a nosotros mismos, porque nosotros tendemos mucho a ceder ante nuestros propios impulsos, cosas tan sencillas como la comida. Muchas veces ese deseo de comer cosas dulces o, no sé, grasosas, cuando sabemos que no podemos comerlo porque estamos en una dieta o por salud o porque el horario en el que está ya es muy tarde y nos va a caer pesado, no ponernos ese tipo de límites y sobrepasarlos nosotros mismos tiene la repercusión de que si yo no me puedo poner límites a mí, que tengo control sobre mí, pues indiscutiblemente va a ser muy difícil ponerle límite a las demás personas. Entonces hemos llegado a esta sección tan bonita que son las cápsulas vitamina. Yo creo que lo más importante, como lo hemos dicho a lo largo de este podcast, es identificar qué es realmente lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, cuáles son mis valores, cómo quiero que los demás me traten, cómo quiero tratar a los demás, a verse implicado a la hora de yo poner mis límites. Entonces creo que es lo más importante, que empecemos a reconocernos, a hacer esa reflexión, a revisarnos y definir qué es lo que queremos y qué no queremos para nuestras vidas, y desde eso empezar a poner nuestros propios límites. Bueno, a partir de ahí es súper importante poder decir que no de manera asertiva, porque si vamos a decir que no, vamos a crear algunos conflictos, y si lo decimos de mala manera va a ser peor. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es mantener las relaciones más cercanas o las relaciones que probablemente nos hacen bien, o por ejemplo relaciones de familia como la mamá, que quizás no queremos romper ese lazo. Pues lo mejor sería decirlo de buena manera, de una manera asertiva. Entonces hay un ejercicio bonito que podría ser: yo no acepto que. Siempre que vayas a implementar un límite, podrías iniciar con esta frase primero a ti misma: yo no acepto que una persona me grite en medio de una discusión. Yo no acepto que me invaliden mi sentir. Si por ejemplo es un límite que tú estás implementando de manera general, como el tiempo, bueno, hasta las 6 me puedo quedar, a partir de ahí no puedo quedarme más tiempo porque tengo otros compromisos, sería bueno que se lo explicaras a esta persona o a estas personas. No es algo que quiero que te lo tomes personal, pero estoy implementando un tema de aplicar límites en mi vida. Quizás, claro, si son personas buenas que quieren el bienestar para ti, van a entenderlo de una manera mucho más tranquila y van a comprender que van a encontrar cambios en ti. No es solo aprender a decir no de forma asertiva, sino a comunicar absolutamente todo de forma asertiva, porque la comunicación y la forma en la que me comunico pues va a determinar muchísimo cómo los demás van a percibir o no las cosas. Y así como tú estás hablando del no, es aprender a decir no sin miedo. O sea, es dejar el miedo a sentirnos culpables por decir que no. Para terminar, quiero dejarles un mensajito. Nadie sabe mejor lo que te hace bien o lo que te hace mal. No tengas miedo a poner esos límites, a proteger tu energía, a proteger tu tiempo, tus ganas y sobre todo a proteger tu salud mental. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana y ojalá este episodio les haya sido de mucha ayuda y empiecen con el proceso de reconocimiento y de aplicación de los límites. Es súper importante crear el hábito de poner límites. Por favor, recuerden, su feedback nos importa muchísimo. Coméntenos qué les ha parecido este episodio. Y nada,
Hasta la próxima. Crea el hábito de escucharnos. Somos Creabits.